Hay cambios, ¿no? En cuanto a que muchos de los legisladores que se están despidiendo ya empiezan a terminar su ciclo, ya queda menos de una semana para que se despiden y asuman las nuevas bancas o los nuevos legisladores sus bancas, ¿no? De todas formas el trabajo se viene realizando, han habido comisiones esta semana, tanto en el caso que a mí me toca participar, en el caso de salud, también estuvimos en las comisiones de legislación y asuntos constitucionales tratando distintos expedientes y obviamente que ese trabajo se sigue haciendo, se resiente un poco porque bueno, está este tema de la renovación y que a veces, por ejemplo, hay temáticas con lo que hablábamos, por ejemplo, o que se ha publicitado del tratamiento de la ley que ha presentado últimamente el gobernador Cornejo para abreviar los juicios contra el Estado, un poco en disposición con lo que también ha hecho el fiscal Fernando Simón. Y obviamente que bueno, si bien se analizó el expediente, obviamente es un expediente que va a tener que ser visto por la nueva composición de la Cámara, que es la que lo va a votar. Entonces, bueno, estas cosas se van un poquito estirando un poquito más, pero bueno, son muy normales en la fecha del año que estamos políticamente hablando, ¿no? O sea, en un pronto recambio, tanto de legisladores como también del Ejecutivo. Bien. Así que se viene trabajando muy activamente, pero bueno, con estos pequeños detalles, ¿no? Bueno, en base a eso último que decía que ha propuesto Cornejo, ¿qué postura tiene usted, no, particularmente? La verdad que creo que sí, que hay que analizarlo bien el expediente, además es una cuestión que ha sido consensuada con Fiscalía de Estado, Asesoría de Gobierno, creo que obviamente, como le decía, si bien falta leerlo mucho más y que vengan precisamente las personas que han propuesto estos cambios, creo que puede ayudar a agilizar mucho y quizás hasta permitirle algún ahorro al Estado en cuanto a que no se dilaten los tiempos y que eso genere intereses y esos intereses los tengan que pagar en muchos casos los mendocinos, por un lado, y por otro lado, por supuesto que no todo es económico, que también hay medidas administrativas o medidas que se puedan resolver rápidamente y que no implican tampoco una erogación. Si bien lo que más se conoce al juicio del Estado pasa muchas veces por lo económico, también hay situaciones que se plantean a nivel judicial que no tienen que ver con lo económico y que se pueden resolver con mucha mayor prontitud. Así que lo que se está esperando es, con una nueva composición, recibir tanto a las autoridades provinciales como para que expliquen un poco más y profundicen un poco más este tipo de propuestas, ¿no? Bien, estamos con Samuel Barcudi, senador provincial del justicialismo. Senador, bueno, y en cuanto a las iniciativas suyas, ¿no? Ya si vamos a los proyectos, ideas, ¿por dónde pasa la cuestión hoy? Bueno, esta semana tuvimos la buena noticia que en la Comisión de Economía avanzó un proyecto que hemos presentado no hace mucho respecto a trabajar en una mesa de acción agropecuaria. La intención nuestra es, teniendo un profundo análisis de que el sector productivo agrícola mendocino tiene una crisis que no es nueva, que no se le puede achacar absolutamente todo este gobierno, pero sí este gobierno la ha profundizado y mucho, y realmente en esta profundización de la crisis con el tema de tarifas, con el tema de los combustibles. El combustible este año solo ha aumentado un 45%, y eso de alguna manera es uno de los insumos, entre los agroquímicos por supuesto y fertilizantes, pero es uno de los insumos que más se usa precisamente en este sector, ni hablar de otros costos. No ayudó la devaluación a que esta devaluación, para poder exportar a un dólar más caro, le permitiera recuperarse el sector. Al contrario, volviendo a hablar de lo de tarifas y costos, esto ha complejizado mucho más, y obviamente que también siempre se trabaja de alguna manera desde funcionarios a nivel ministerial sentados en un despacho, lejos del sentir del productor, sin conocer la realidad del pequeño productor. Entonces, bueno, nuestra propuesta es por ley crear una mesa de acción donde la compongan funcionarios provinciales, que están en el sector,
universidades, la Facultad de Agronomía, el INTA, comités científicos del CONICET, asociaciones rurales, o sea, las representaciones gremiales del sector, todos, digamos, representados geográficamente, los pedimos por departamento, y obviamente también las asociaciones gremiales de los trabajadores rurales, que también tienen que estar presentes en este tipo de trabajo para empezar a analizar distintos accionarios políticos. Por eso hablamos de que tiene que ser una mesa en donde hay una planificación de trabajo, donde hay una planificación de la matriz productiva de Mendoza, no en base a lo que una persona, digamos, en un escritorio, como vuelvo a decir, en Buenos Aires o en Mendoza, puede pensar de lo que debe hacer Mendoza como producción, porque muchas veces está alejado de la realidad o de la posibilidad del mismo productor o del pequeño productor que está en nuestro departamento. Entonces, de esta manera, si nosotros integramos los productores, integramos las universidades, vamos a poder encadenar realidades, lo que se ve desde una faz teórica y desde lo que se puede ver desde la faz de la realidad, en donde día a día nuestros pequeños productores tienen que estar trabajando. Entonces se habla de planificación, se habla de políticas de exportación, de políticas también de qué es lo que Mendoza... Todas esas últimas cosas que menciona, esa sería la idea sí, de esta mesa, o sea. Sí, la idea es que empiecen a trabajar en este tipo de programas, por supuesto, en donde se busque qué se tiene que exportar, qué se tiene que producir en Mendoza, qué no se tiene que producir más y cómo lo van a ir haciendo, y obviamente que ese cómo tiene que estar encadenado a lo que hablamos, ¿no? A la realidad que vive nuestro pequeño productor, porque hoy viene un ministro y dice hay que sacar toda la uva de mesa y poner toda uva fina, y de golpe, es un ejemplo que estoy dando, sí, no sí, digo que sí, sea realidad, y de golpe el pequeño productor se encuentra en la realidad que desde su economía, desde su realidad no lo puede realizar. Bueno, entonces tenemos que trabajar en alternativas en donde él pueda expresar para ver cómo se pueden resolver estas cosas. Bueno, y mencionaba ahí a qué se tiene que dedicar Mendoza, a qué no, por ejemplo, ¿no? En alguna de las cuestiones. Es una pregunta bastante frecuente esa últimamente que se plantea. ¿Cuál es la matriz productiva de Mendoza hoy? O sea, ¿a qué se tiene que dedicar la provincia? Y la provincia tiene que... No se le puede definir. Antes estábamos acostumbrados a un modelo en donde nos enseñaban en el manual Capeluz, por hacerme peinar las canas, a que ya no las tengo, de que Mendoza producía vino, La Pampa producía la carne y el cuero. Yo creo que hoy día las regiones geográficas tienen que tener un rol multifacético y explorar todas las posibilidades económicas que tienen, ¿no? Mendoza ha desarrollado el turismo, ha desarrollado la vitivinicultura, tiene un agro importante respecto a la parte frutohortícola y por supuesto desarrolla la parte ganadera, obviamente al correrse obviamente la matriz de la soja, que fue corriendo el ganado hacia nuestras zonas áridas, y obviamente hay departamentos que desarrollan este tipo de economía, y por supuesto también está el desarrollo de las tecnologías, que Mendoza ha hecho mucho punta también en los últimos años con empresas de software que en San Rafael tenemos. Yo me enteraba ahora que una empresa que se dedica a la venta de productos online tiene una base importante de desarrollo de software. No vamos a dar marcas, pero todas las conocemos, las que compramos las cosas por el celular. Están trabajando fuertemente en este tipo de matriz, y por supuesto que hay otras que hay que empezar a analizar, que generan mucho ruido, como por ejemplo el tema minero, que no es un tema fácil de abordar, pero que de alguna manera lo que está permitido bajo la 7722 hay que empezar a trabajarlo. Y en este tema no hace mucho tuvimos el ejemplo de Hierro Indio, en donde pudimos ver cómo se pudo desarrollar Hierro Indio a partir de la voluntad política del radicalismo, cosa que no lo hizo en su momento cuando era el gobernador Pérez, y se perdieron muchísimos años de desarrollo, y es un proyecto que estaba perfectamente encuadrado en la ley que hoy día nos rige la minería dentro de la provincia de Mendoza, que es la 7722. Entonces, estas cosas hay que explorarlas, y siempre de cara a la sociedad y con mucha responsabilidad, y cumpliendo todas las normativas que por supuesto la preservación del ambiente necesita. Y
obviamente que San Rafael también tiene el turismo y que también tiene que desarrollar. Entonces, hoy ya no podemos ver a la Mendoza que nos dibujaban con un tonelcito de vino y que producía vino. Hoy tenemos que ver una Mendoza que tiene que tener una política mucho más abierta. Y si se quiere integrar, y ahí sí es donde yo quizás más hago hincapié, y discutimos en una mesa política que tuvimos hace muy poco tiempo, que Mendoza no puede tener dos pasos. Tenemos que lograr tener la mayor cantidad de pasos posible, sí, porque esa perforación de nuestra cordillera hacia el país de Chile nos va a permitir, obviamente, desarrollar más nuestra economía desde la logística. La logística que permite que camiones y mercaderías que vengan de otros puntos del país salgan hacia el Pacífico a través de nuestro territorio, y eso genera un valor agregado a nuestra provincia. Y hoy vemos un paso de Libertadores en donde Cornejo ha seguido intentando invertir ahí y se olvidó del paso del Pehuenche, y se olvidó del paso Las Leñas, y se olvidó del Portillo en Tunuyán, tenemos del paso Las Damas. O sea, hay una cantidad de pasos que, si no tenemos una verdadera política de pasos, y en esto nosotros hace muchos años presentamos una propuesta para tener una oficina de pasos fronterizos dentro de la provincia que generara una política y un desarrollo, y vamos a volver a insistir en este tema para que nuestra cordillera hacia el lado chileno tenga la mayor cantidad de puntos de acceso al Pacífico, ¿no? Bien, estamos con Samuel Barcudi, senador provincial del PJ. Lo de la minería que decía, porque ahí, bueno, tocó dos temas, Hierro Indio y la 7722. En primer lugar, mencionaba Hierro Indio, que avanzó gracias a la voluntad del radicalismo, en este caso. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Que por ahí el justicialismo no estaba del todo de acuerdo? ¿O qué es lo que...? En Hierro Indio, por supuesto que esto es un tema que genera a veces y divide aguas de un lado del otro, pero Hierro Indio es un proyecto minero que estaba perfectamente encuadrado en toda la legislación vigente, y cuando lo presentó el gobernador Pérez en su momento, sí, el radicalismo liderado por Kirchner, Cornejo, Tadeo Salazar, demonizaron para evitar que se diera esa explotación en un gobierno justicialista. Esto se llama la peor política, o la peor cara a la política, que, como siempre digo, que hay dirigentes en el radicalismo, no todos, porque hay maravillosos dirigentes, pero hablando de Kirchner, Cornejo, por ejemplo, que cuanto peor fuera, mejor para ellos en ese sentido cuando era Claro, por eso ellos apuntaban a que cuando ellos sean gobierno, explotarlo ellos, se está diciendo. Sí, pero se perdió mucho tiempo, porque según las valuaciones que habían de hierro en esa época, la tonelada en su momento valía cerca de 300 o 400 dólares, y hoy día no llega a los 90 dólares. La verdad que Mendoza en su momento perdió una oportunidad. Hoy día el gobernador, con Kirchner a la cabeza, cambiaron de parecer e impulsaron otra visión, cambiaron mágicamente la visión, y eso es lo que da bronca, porque no es que da bronca, como le gusta decir, que nos ganaron las elecciones porque nosotros estamos enojados porque nos ganaron las elecciones. No, da bronca porque estas cosas que se plantearon en su momento oportunamente, por una cuestión electoralista, no las permitieron desarrollar. Y los perjudicados no fueron la clase política. La clase política no fue perjudicada, esto fue perjudicado el pueblo de Malargüe, fue perjudicado la gente que vive en Malargüe, que podrían... Se tardó demasiado tiempo, dice, o sea... Exactamente, 5 años. En votar algo que era exactamente lo mismo que se votaba hace 5 años atrás. Bueno, y en base a la 7722, esta ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas, de ciertas sustancias tóxicas para desarrollar la minería, y que se está intentando en estos días, o se está hablando, para hablar con más propiedad, el hecho de modificar, ¿no? Algunos puntos de la ley 7722. ¿Qué postura tiene con todo eso? La verdad que nosotros creemos que tiene que haber una propuesta seria del gobierno, porque se está manoseando mucho el tema. Sí. El gobernador de turno no se ha expresado, no sabemos lo que quiere. Él habla de que hay que desarrollar la minería, el gobernador electo también, pero hasta ahora no sabemos lo que se quiere. No se puede hablar de una modificación, primero porque uno tiene muchos reparos respecto al tema de la conducta de las mineras
lo que ha sido en los últimos tiempos y qué controles el Estado debe tener. Entonces, si nosotros creemos que esto hay que avanzar, primero tiene que haber una propuesta seria, tiene que ser el gobierno el que lo proponga y obviamente avanzar en consensos con la sociedad. Que se hagan cargo, dice usted. O sea. Sí, pero además hay que trabajar con la sociedad y en consenso, no podemos hacerlo como hubo algunos intentos del gobierno en los últimos tiempos de tratar de hacerlo de espalda a la gente. Nosotros tenemos que trabajar con una realidad y escuchar todas las voces y en todo caso a partir de ahí... ¿Juntarse con las asambleas por el agua, por ejemplo? Y por ejemplo con el tema de Hierro Indio que el obispo de Mendoza, no de San Rafael, ¿no? Había pedido que se recibieran a la asamblea de agua para el tratamiento, no se los quiso recibir. Eso me parece una falta de respeto tanto al obispo, que no por representar una iglesia católica, sino como un factor social importante que tiene voz como cualquier otro dirigente religioso o político. Es faltar el respeto a las asambleas del agua en Mendoza, y creo que en esto uno tiene que escucharlos, porque sinceramente podrá tener posiciones a favor, en contra de la minería, de un lado y del otro, pero la gente tiene sabiduría, la gente te explica y te enseña las cosas, y probablemente, aunque no tengan el 100% de la razón, porque nadie la tiene en ninguna posición, siempre hay una sabiduría que agregar y siempre hay que hacerlo de cara a la gente, porque precisamente para eso nosotros somos representantes de ellos, ¿no? O sea, de poder recibir en una comisión, a escucharlos, tomar lo que nos tienen que decir, y por ahí de lo que nos tienen que decir hay cosas que son muy válidas, sea del sector que alienta la minería como sea del sector que está en contra de la misma. Entonces creo que si no se trabaja primero con una propuesta del gobierno seria, contundente, de qué es lo que quieren en este tipo de política, y si no se trabaja de cara a la gente, escuchándola, a veces que nos digan las cosas que no nos gustan, que nos digan, porque a veces te los dicen y tienen razón, y escuchando las cosas que nos gustan y las que no nos gustan, para poder avanzar en algo que genere la mayor cantidad de consenso posible. Y si no hay consenso en la sociedad, por supuesto que eso tampoco puede ser sacado a tontas y a locas, ¿no? Yo creo que se requieren de muchos consensos, y esto hay que esperar que el gobierno tome la iniciativa, ¿no? Y en esto esperemos que no jueguen a las escondidas. Si no lo quieren hacer, que no lo hagan, y seguiremos como estamos, y si quieren avanzar, que lo hagan con un proyecto serio y, vuelvo a decir, con mucho consenso, ¿no? Bien, gracias por venir, senador. No, muchas gracias.